Vamos a empezar definiendo qué son los cuidados paliativos. Cuidados paliativos son aquellos cuidados que se brindan a los pacientes terminales o pacientes que ya están, como se conoce comúnmente, desahuciados y que se encuentran en una etapa de no recuperación. Actualmente los pacientes por COVID se consideran dentro de este grupo y son pacientes que necesitan atención y tratamientos especiales. A lo largo del desarrollo del tema vamos a ir tratando estos tratamientos. También vamos a hablar sobre lo que es la tanatología. Tanatología tiene mucho que ver con cuidados paliativos, pero no es lo mismo. También a lo largo del tema vamos a ver las diferencias entre estas dos disciplinas. ¿Ok? Bien, vamos a empezar entonces definiendo qué son los cuidados paliativos. Cuidados paliativos es una rama de la medicina que se encarga de proveer los cuidados asistenciales y de confort a aquellas personas que ya están desahuciadas, como les decía hace un momento. Pacientes que ya no son recuperables y que ya el tratamiento curativo ya no les brinda ningún beneficio. Dentro del grupo de estos pacientes, antiguamente se consideraba aquellos que tenían una esperanza de vida de 6 meses o menor. Actualmente, la concepción del cuidado paliativo se extiende a todas aquellas enfermedades crónicas degenerativas que son incurables y por lo tanto, en algún momento, si se descompensan, pueden causar acompañado de su familia y es importante que al paciente se le trata de la mejor manera, con el apoyo del núcleo familiar. Este núcleo familiar, pues, perdón, en este núcleo familiar siempre va a existir un cuidador primario. Y el cuidador primario es la persona responsable de cuidar al paciente. ¿Ok? Este cuidador primario puede ser un hijo, un padre, un hermano o la persona más apegada y más comprometida sentimentalmente. ¿De acuerdo? A mí en lo personal me gustaría que nos dieras como qué acciones se esperan que haga alguien que está tan cerca como tú lo mencionas. ¿Cuál es la mejor actitud? Porque cuando uno está en la situación, uno no puede ver, no puede analizar lo que debería ser la actitud. Entonces, yo creo que las definiciones están bien, porque pues sí tenemos que partir de algo estructurado, pero a mí me gustaría más que nos hablaras sobre qué es lo que deberíamos, qué actitud deberíamos tener cuando estamos en la situación. Y después ya nos vamos a enfocar en las cuestiones prácticas, ¿te parece? Tanatología, al igual que cuidados paliativos, va a estar en contacto con el paciente, pero se va a enfocar no en el tratamiento físico, sino en las cuestiones espirituales. Y es la ciencia encargada de la aceptación de la muerte. Esto parece sencillo, pero es lo más complejo del mundo. Primero, convencer a una persona que entienda este proceso de vida que todos disfrutamos, en algún momento se va a terminar, no es fácil. Convencer a la familia también, que a pesar de todos los tratamientos que ya se han realizado, el paciente no va a salir adelante, también es bastante complejo. Aquí nos enfrentamos a una situación de riesgo
muy grande o ya tenemos al paciente que ha sido diagnosticado con cáncer o que ha sido diagnosticado con enfermedad terminal. Por un lado, el paciente no le quiere decir a la familia qué es lo que tiene para no preocuparlos. Por otro, la familia, si sabe el diagnóstico, trata de ocultárselo al paciente, porque piensa erróneamente que se va a deteriorar más o que va a estar en condiciones. ¿Ok? Cuando esto sucede, cuando ni la persona, ni el enfermo, ni la familia hablan del tema, hablamos que existe una conspiración de silencio, donde por un lado la persona sabe, el paciente lo sabe, y la familia lo sabe, pero nadie dice nada. Y esto es muy nocivo para que podamos empezar el tratamiento paliativo. ¿Por qué? Porque no vamos a ir en la misma dirección. El paciente quizá puede aceptar su muerte y va en una dirección, pero la familia está cerrada y se van en otra dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como equipo multidisciplinario? Es hablar con ambas partes y en algún momento de la terapéutica decirnos la verdad y enfocarnos hacia un mismo camino. Este camino lleva un proceso. No podemos, de primera instancia, llegar con una persona y decirle que vas a morir. Tenemos que llevar una serie de entrevistas, tenemos que ganarnos la confianza del paciente, de la familia, y estar investigando poco a poco. Esta parte de decirle a una persona que se va a morir y que acepte su muerte no es sencillo. Tenemos que llevar todo un proceso de acercamiento al paciente, de ganarnos su confianza, y tenemos que investigar muy bien el entorno en el cual vive esta persona. Debemos de saber su historia de vida, con quién vive actualmente, quién lo cuida, qué problemas ha tenido a lo largo de su vida, si ha tenido conflictos familiares, y si tiene algún pendiente. Sobre estos ejes son los que vamos a trabajar para brindar el mejor cuidado paliativo. Primero, tenemos que saber cuál es la situación de vida de esta persona. Tenemos que investigar qué diagnósticos le han dado, qué tratamiento le han brindado y hasta dónde llega este tratamiento. Tenemos que saber también cuál es la información que tiene un paciente sobre su propia enfermedad, sobre su pronóstico, y al mismo tiempo hacerlo con la familia. Sí, ¿Okay? Sí, claro. Esto es dentro de un contexto ideal, cuando tenemos tiempo de irnos acercando al paciente. Ahora, el tratamiento paliativo se tiene que iniciar desde el momento en el que se determina que esta persona ya no puede seguir recibiendo tratamiento curativo. Muchas veces, si esperamos al final de la vida o cuando el paciente ya está agonizando para empezar el tratamiento paliativo, no va a ser efectivo. ¿Okay? Entonces llevamos una serie de pasos, llevamos mucho tiempo en hacer entender a esta persona y a la familia qué es lo que vive. Ahora, hablando de una cuestión no programada, de una enfermedad aguda, como lo es el COVID, donde no estamos preparados de ninguna manera para enfrentar esta situación, pues las cosas se agravan más. Porque el paciente infectado con coronavirus progresa muy rápidamente y se complica. Y estamos hablando de un lapso de horas que el paciente podría estar en su casa
y al poco tiempo ya lo entregan muerto. Esta serie de sucesos o eventos que suceden de manera tan rápida, pues obviamente se va a complicar más la situación. Y hablamos con problemas de aceptación, hablamos de duelos patológicos, hablamos de negaciones y hablamos de que los familiares no están conformes. Y si a esto le sumamos el confinamiento, el encierro prolongado, el bombardeo de tanta información que teníamos con los medios y todas aquellas falsas noticias, pues esto se vuelve un caos. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ir desdoblando todo esto? De una manera muy sencilla. Hablemos un poquito de resiliencia. ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? ¿Sí? Por definición, es un evento traumático o adverso que sucede en tu vida, enseñanza. Y cuando tú lo superas, vas a estar fortalecido. ¿Ok? Esta resiliencia debió de haber empezado desde el momento del confinamiento. Durante esta etapa de confinamiento, al inicio veíamos la enfermedad, al otro lado del mundo lo veíamos como algo irreal, como algo que no era posible. Al paso del tiempo, nos damos cuenta que esta enfermedad, pues, cada día está más cerca de nosotros. Desafortunadamente, ya hay más personas conocidas o incluso familiares que están padeciendo esta enfermedad. ¿Ok? ¿Cuál es la medida más adecuada de protegerse o de prepararse en este caso? Es aceptar primero que tenemos un problema de salud pública. Prepararnos para que en algún momento suene el teléfono, nos hagan una videollamada o nos avisen por algún mensaje que algún familiar está infectado. ¿Ok? Ahora, hay que pensar que no todo aquel paciente que se infecta termina en la muerte. ¿Ok? El porcentaje de pacientes que fallecen es muy bajo. Pero, si por desgracia son pacientes que no podemos ver que se contagió y que falleció, tenemos que ir de alguna manera asimilando estas noticias paulatinamente. ¿Okay? Paulatinamente desde el momento que estamos encerrados, desde el momento en el que tenemos restricciones para salir. ¿Sí? Los días de confinamiento son muy largos, las horas pasan lento. Y hay que preocuparnos por cómo enfrentamos estos días, estas horas. ¿Qué hacemos de productivo para prepararnos? ¿Okay? Hacer un poco de ejercicio, hacer los quehaceres de la casa, quienes tienen que trabajar a distancia, pues hacerlo. ¿Okay? Pero no dejar a un lado la cuestión mental. ¿Okay? Es muy fácil perdernos en todo el mar de información, pero hay que pensar que algo malo puede pasar en algún momento. Y entonces, de alguna manera, vamos a pasar una película en nuestra cabeza. ¿Cómo vamos a reaccionar o cómo reaccionaríamos si algo de esto sucediera? ¿Ok? Okay. Bueno, El tema de cuidados paliativos y COVID tiene mucho que ver. Porque yo les comentaba hace rato que en una situación ideal llevamos mucho tiempo preparándonos con el paciente y con la familia. En este caso no, todo tiene que suceder de manera rápida y el paciente muchas veces ya no lo vamos a poder ver. La familia no va a poder despedirse, la familia no va a poder cerrar círculos y simplemente lo entregan
en una urna. Esto deja muchos vacíos. Si me permite, médico, Federico, a mí sí me gustaría, pues comentar un poquito acerca de, pues, los pacientes y las personas que, pues, que a raíz de todo esto me ha tocado, pues, tratar. Te voy a poner un poquito aquí en silencio. Sí, por ejemplo, es muy difícil entender para, pues no, yo creo que no nada más para las personas que ahorita están padeciendo la situación, creo que para todos y en cualquier momento parecido al hecho de que vas a llevar o llevan a sus familiares al médico, pero obviamente nadie está pensando que ya no se van a volver a ver, ¿no? Entonces, internas, estamos en una situación de la cual pues no puedes estar visitando. Creo que no hay horarios de visita para los enfermos de COVID, los aíslan completamente y estás con la esperanza de que va a sanar, de que lo vas a volver a ver y resulta que ya no lo vuelves a ver jamás, ¿no? Ese duelo, esa despedida esa despedida que nunca hubo, pues obviamente viene afectando más el proceso de duelo. Si de por sí es difícil, ¿cómo tratar esta situación, médico? ¿Cómo poder hacer más digerible esta falta de despedida, esta esperanza aumentada porque piensas que tu familiar no va a ser uno más de los números de fallecidos que te presentan las noticias? El acercamiento externo fuera del ámbito hospitalario, haciendo uso de la tecnología, como estamos haciendo en este momento, de manera virtual, con videollamadas, con mensajes. Algún psicólogo o tanatólogo puede apoyar a la familia a la distancia, inclusive cuando me informan que la persona ya falleció. Hay un ejercicio muy bonito donde quizá no puedes estar con tu familiar directamente ahí, despedirte, abrazarlo, darle una despedida digna, pero sí puedes hacerlo de manera guiada, cerrando los ojos, imaginando su cara y dando un abrazo virtual a distancia. Una manera de reforzar esto es que la propia persona se abrace de los pacientes familiares. Podemos hacer eso de manera individual o de manera grupal. Aquí como los tengo ahorita ustedes en pantalla, el tanatólogo puede dirigir una sesión y puede cerrar los círculos a distancia y pues se puede pedir también apoyo con la persona del culto que practiquen la familia, la religión que practiquen, puede pedir apoyo también. Okay, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, doctora Adelita? Sí, buenas noches a todos. ¿Se me escucha? Bueno, todo lo que ha comentado el médico es bastante importante porque obviamente estamos hablando de muchas circunstancias que de improviso se encuentran o se manifiestan en nuestra vida cotidiana. El hecho de que en unos días y en muy poco tiempo aparece una enfermedad desconocida
y de fácil propagación, que por eso le llaman pandemia, crea en primer lugar un shock, puede crear un shock, un trauma en todas las personas que están escuchando esta noticia. Y considero que para las personas que de alguna u otra manera cumplen, por decirlo así, con los requisitos de que son más vulnerables para adquirir esta enfermedad, pues imagínate, se entra en crisis, ¿no? A veces es una crisis que se puede manifestar de diferentes formas, o un trauma, entran en shock repentino, o bien, como comentó el médico Federico, el doctor Federico, pues entran simplemente en una negación, ¿no? Probablemente, y buscan en sus creencias o en su forma de ver la vida, buscan afrontar todas estas circunstancias. Y bueno, entonces tenemos que esta situación crea crisis, crea trauma y obviamente un cambio de estilo de vida que nos hace que dejemos de interactuar con las otras personas. De hecho, el miedo de interactuar con otras personas por adquirir porque se puede adquirir la enfermedad. Y todos esos factores hacen que estemos viviendo en una situación traumática, no solamente los adultos o no solamente las personas mayores, adultos mayores, sino también los niños, los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Y esto hace que existan una serie o nazcan una serie de circunstancias que nos hagan hablar de algo que evitamos por lo regular y que muchas personas presentan miedo, que es la muerte. La muerte es una situación, obviamente una parte de la etapa de la vida, de la etapa de un ciclo de vida, pero es parte de nuestro ser, parte de este desarrollo, de esta evolución que todos vivimos. Entonces, la muerte viene a ser un tema en el cual, pues, como comenta el doctor, hay que tratarlo, hay que hablarlo, hay que orientarnos para ir progresivamente aceptando esta circunstancia de una manera positiva, de una manera más sana, y que nos ayude a continuar adaptándonos a nuevos estilos de vida. También, obviamente, esto crea un impacto también en la parte de duelo, porque el duelo es la pérdida que todos vivimos en cuanto a nuestra forma cotidiana del vivir, y eso hace que nosotros podamos sentir esta pérdida o negarla, o bien exagerarla, o bien no saber qué hacer. Muchas personas están en sus casas, pero no saben qué hacer en este encierro, no saben a dónde ir, no saben con quién acudir. Por ejemplo, las amas de casa pueden hacer su aseo y luego ¿qué? Los padres iban a trabajar, la mamá tal vez también iba a trabajar, pero ahora tienen que estar en su casa realizando ese trabajo, ¿no? Y entonces todo esto crea una pérdida, no solamente en cuanto a lo que comenta el médico, el hecho de que alguien que ya adquirió la enfermedad, que también entra en estas etapas de duelo, de pérdida o de posible pérdida, también hay una pérdida obviamente psicológica, imaginaria o real, pero hay una pérdida, ¿por qué? Porque hay un cambio de vida completo que te hace que ya no puedas realizar lo que tú comúnmente realizabas, ¿no?
Bueno, no sé, alguien que quiera agregar. Gracias. Gracias, Luz. Doctor, fíjese, a mí me nace una duda. Al inicio de su plática, usted comenta que es necesario conocer cómo es el enfermo de cuidados paliativos en sí, cómo es, cómo piensa, o sea, de qué manera se le podría decir de este proceso, qué tan bueno es decirle, ¿sí? Y que los familiares, pues, lo sabemos, pero no sabemos cómo decirle, o bien se decide no decirle, ¿no? Ahí me nace esa duda. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una fuerza psicológica enorme en su pensar y que dice, es que me voy a morir, y entra en un proceso de depresión, que probablemente pudiera ser un poco más largo su estar en la vida en condiciones favorables, pero debido a que se le ha dicho, se le ha comentado en relación a esto, porque en tantas ocasiones, por ejemplo, hay varios casos en donde el médico le dice, es que usted o a los familiares en 6 meses se va a morir, en 1 año, y resulta que ese paciente pasa 5 años, 6 años, he salido de 10 años, y el hombre, la persona sobrevive. Entonces, ¿hasta qué punto será favorable que ya los médicos dijeron, ya no más? Pero resulta que las condiciones posteriormente cambian. Quisiera saber tu punto de vista porque sí he sabido de un caso. Nadie de nosotros pensamos que esto es nuestro último día de vida. A partir de este hecho. En tanatología se tiene la concepción de que el día de hoy cerca de la muerte que ayer. Y el día de hoy yo no sé si lo voy a terminar. No, yo me despierto por la mañana, trabajo, con la cliente. Ya no pude despedirme de mi familia. Ya no pude cerrar mi círculo, ya no pude hacer nada. Entonces, lo recomendable es que nosotros sepamos o partamos de la premisa de que esto es el último día de vida. Y tengo que disfrutarlo al máximo. ¿Ok? Hablar de en qué momento decirle a un paciente que ya tiene un cuidado paliativo es cuando ya se agotaron las posibilidades de tratamiento curativo. Cuando ya se le dio quimioterapia, radioterapia, ya no hay, cuando todos los demás compañeros médicos dicen que ya no hay nada que hacer con el paciente. Y eso es completamente falso. Lo que tenemos que hacer a partir de este momento es trabajar en la necesidad de la persona, trabajar en su calidad de vida. Tenemos que permitir que esta persona sea autónoma hasta que su cuerpo se lo permita. Es muy frecuente que al paciente se le sobreproteja. Ahí no se le den las noticias, como ya lo comentábamos. Esto es muy dañino, porque el paciente se va sintiendo inútil, se va sintiendo una carga, y asumamos que todo paciente, toda persona enferma pierde su rol. Como ya comentaba la licenciada Ali, hay una pérdida. ¿Qué es lo primero que estamos perdiendo? La salud. ¿Qué estamos perdiendo ahora?
estamos perdiendo el trabajo, estamos perdiendo facultades. Calidad de vida en general es tener un trabajo, tener una familia, tener un techo, recibir dinero por ese trabajo, poder hacer lo que queramos en nuestra vida, vivirla, disfrutarla, sentirla, pero calidad de vida en un paciente terminal se reduce a cuestiones muy básicas. Calidad de vida es que yo me pueda bañar solo, que pueda caminar solo y no sea sobreprotegido por mis familiares. Es muy frecuente que el paciente lo tengan ahí en un sillón, en una cama, y no dejen hacer absolutamente nada. Es muy importante que en el tratamiento paliativo enfoquemos a estos pacientes a que vayan haciendo actividades dentro de su normalidad hasta donde ellos pueden. Si se trataba de una ama de casa, pues bueno, a lo mejor no puede cocinar directamente al fuego, pero puede partir las zanahorias, puede pelar los pepinos, puede escoger frijoles. Esto mantiene su mente ocupada al estado de la enfermedad y al mismo tiempo le sirve como de situacional. ¿Sí? Hablar de tiempo es una aventura muy riesgosa. Si yo emito una vaticinio de tiempo de 3 meses, el paciente y la familia van a estar condenados a esta cifra de 3 meses. Cada día van a estar pensando que ya me falta menos, ya falta menos, ya falta menos, y ya voy a llegar a esos 3 meses. Si muere antes de esos 3 meses, van a pensar que el médico es un incompetente. Y si supera esa cifra de 3 meses, van a pensar tontamente o malamente y ya se curaron. Entonces, hablar de temporalidad en un paciente terminal no es adecuado. ¿Cuánto tiempo va a durar? El tiempo que necesita su cuerpo, el tiempo que su humanidad se lo permita. ¿Okay? Y aquí entramos en un punto importante en cuidados paliativos. Nosotros no hacemos eutanasia. Es decir, no damos ningún medicamento para que el paciente deje de existir. Tampoco los desconectamos y tampoco los mandamos al otro mundo. Claro, se llama eutanasia. Eutanasia es cuando damos tratamientos excesivos en un paciente que ya no tiene ninguna posibilidad de cura. Como un ejemplo de esto podríamos decir que vamos a indicar una nueva quimioterapia o radioterapia a un paciente que ya está demostrado que no le va a hacer ningún beneficio. Otro ejemplo podría ser aquel paciente que a pesar de un diagnóstico de cáncer o de enfermedad renal avanzada o de cardiopatía, la que ustedes quieran, aún así lo intuban, lo conectan a un ventilador y lo tienen ahí conectado por semanas, por meses. Esto se llama eutanasia o y no es adecuado. ¿Okay? El objetivo primordial de cuidados paliativos es llegar a la ortotanasia. Esto se refiere a que la muerte ocurra en la medida de lo más natural y en el momento que sea necesario. ¿Okay? Vamos a dar tratamiento mínimo de soporte sin caer en ninguno de estos dos extremos. Y al mismo tiempo que tratamos la cuestión física, tratamos la cuestión mental, la cuestión espiritual, tanto del paciente como de la familia. ¿Okay? Vamos a silenciar los micrófonos si no estamos hablando. Gracias. Adelante, médico.
tanatología. Comentaba que esta parte de decirle a una persona que se va a morir y que acepte su muerte no es sencillo. Tenemos que llevar todo un proceso de acercamiento al paciente, generando su confianza, y tenemos que investigar muy bien el entorno en el cual vive esta persona. Debemos de saber su historia de vida, con quién vive actualmente, quién lo cuida, qué problemas ha tenido a lo largo de su vida, Sí, si claro. ha tenido conflictos familiares y si tiene algún pendiente. Sobre estos ejes son todos los que vamos a trabajar para brindar el mejor cuidado paliativo. Primero, tenemos que saber cuál es la situación de vida de esta persona. Tenemos que investigar qué diagnósticos le han dado, qué tratamiento le han brindado y hasta dónde llega este tratamiento. Tenemos que saber también cuál es la información que tiene un paciente sobre su propia enfermedad, sobre su pronóstico y al mismo tiempo hacerlo con la familia. Sí, ¿Okay? sí, claro. Esto es dentro de un contexto ideal, cuando tenemos tiempo de irnos acercando al paciente. Ahora, el tratamiento paliativo se tiene que iniciar desde el momento en el que se determina que esta persona ya no puede seguir recibiendo tratamiento curativo. Muchas veces, si esperamos al final de la vida o cuando el paciente ya está agonizando para empezar el tratamiento paliativo, no va a ser efectivo. ¿Okay? Entonces llevamos una serie de pasos, llevamos mucho tiempo en hacer entender a esta persona y a la familia qué es lo que vive. Ahora, hablando de una cuestión no programada, de una enfermedad aguda, como lo es el COVID, donde no estamos preparados de ninguna manera para enfrentar esta situación, pues las cosas se agravan más. Porque el paciente infectado con coronavirus progresa muy rápidamente y se complica. Y estamos hablando de un lapso de horas que el paciente podría estar en su casa y al poco tiempo ya lo entregan muerto. Esta serie de sucesos o eventos que suceden de manera tan rápida, pues obviamente nos va a complicar más la situación. Y hablamos con problemas de aceptación, hablamos de duelos patológicos, hablamos de negaciones y hablamos de que los familiares no están conformes. Y si a esto le sumamos el confinamiento, el encierro prolongado, el bombardeo de tanta información que teníamos con los medios y todas aquellas falsas noticias, pues esto se vuelve un caos. ¿Okay? ¿Cómo vamos a ir desdoblando todo esto? De una manera muy sencilla. Hablemos un poquito de resiliencia. ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? Por definición, es un evento traumático o adverso que sucede en tu vida, enseñanza, y cuando tú lo superas vas a estar fortalecido. ¿Ok? Esta resiliencia debió de haber empezado desde el momento del confinamiento. Durante esta etapa de confinamiento, al inicio veíamos la enfermedad al otro lado del mundo, lo veíamos como algo irreal, como algo que no era posible. Al paso del tiempo, nos damos cuenta que esta enfermedad, pues, cada día está más cerca de nosotros. Desafortunadamente, ya hay más personas conocidas,
o incluso familiares que están padeciendo esta enfermedad. ¿Ok? ¿Cuál es la medida más adecuada de protegerse o de prepararse en este caso? Es aceptar primero que tenemos un problema de salud pública. Prepararnos para que en algún momento suene el teléfono, nos hagan una videollamada o nos avisen por algún mensaje que algún familiar está infectado. ¿Ok? Ahora, hay que pensar que no todo aquel paciente que se infecta termina en la muerte. ¿Ok? El porcentaje de pacientes que fallecen es muy bajo. Pero, si por desgracia nos toca un paciente que no podemos ver que se contagió y que falleció, tenemos que ir de alguna manera asimilando estas noticias paulatinamente. ¿Okay? Paulatinamente desde el momento que estamos encerrados, desde el momento en el que tenemos restricciones para salir. ¿Sí? Los días de confinamiento son muy largos, las horas pasan lento. Y hay que preocuparnos por cómo enfrentamos estos días, estas horas. ¿Qué hacemos de productivo para prepararnos? ¿Okay? Hacer un poco de ejercicio, hacer los quehaceres de la casa, quienes tienen que trabajar a distancia, pues hacerlo. ¿Okay? Pero no dejar a un lado la cuestión mental. ¿Okay? Es muy fácil perdernos en todo el mar de información, pero hay que pensar que algo malo puede pasar en algún momento. Y entonces de alguna manera vamos a pasar una película en nuestra cabeza. ¿Cómo vamos a reaccionar o cómo reaccionaríamos si algo de esto sucediera? ¿Ok? Okay. Bueno, el tema de cuidados paliativos y COVID tiene mucho que ver. Porque yo les comentaba hace rato que en una situación ideal llevamos mucho tiempo preparándonos con el paciente y con la familia. En este caso no, todo tiene que suceder de manera rápida y el paciente muchas veces ya no lo vamos a poder ver. La familia no va a poder despedirse, la familia no va a poder cerrar círculos y simplemente lo entregan en una urna. Y esto deja muchos vacíos. Si me permite, médico, Federico, a mí sí me gustaría, pues comentar un poquito acerca de, pues, los pacientes y las personas que, pues, que a raíz de todo esto me ha tocado, pues, tratar. Te voy a poner un poquito aquí en silencio. Sí, por ejemplo, es muy difícil entender pues no, yo creo que no nada más para las personas que ahorita están padeciendo la situación, creo que para todos y en cualquier momento parecido a el hecho de que vas a llevar o llevan a sus familiares al médico, pero obviamente nadie está pensando que ya no se van a volver a ver, ¿no? Entonces, internas, estamos en una situación de la cual pues no puedes estar visitando, creo que no hay horarios de visita para los enfermos de COVID, los aíslan completamente y estás con la esperanza de que va a sanar, de que lo vas a volver a ver y resulta que ya no lo vuelves a ver jamás, ¿no? Ese duelo, esa despedida esa despedida que nunca hubo, pues obviamente viene afectando más el proceso de duelo. Si de por sí es difícil, ¿cómo tratar esta situación, médico?
cómo poder hacer más digerible esta falta de despedida, esta esperanza aumentada porque piensas que tu familiar no va a ser uno más de los números de fallecidos que te presentan las noticias. El acercamiento externo fuera del ámbito hospitalario, haciendo uso de la tecnología, como lo estamos haciendo en este momento, de manera virtual, con videollamadas, con mensajes. Algún psicólogo o tanatólogo puede apoyar a la familia a la distancia, inclusive cuando me informan que la persona ya falleció. Hay un ejercicio muy bonito donde quizá no puedes estar con tu familiar directamente ahí, despedirte, abrazarlo, darle una despedida digna, pero sí puedes hacerlo de manera guiada, cerrando los ojos, imaginando su cara y dando un abrazo virtual a distancia. Una manera de reforzar esto es que la propia persona se abrace de la paciente, de su familiar. Podemos hacer eso de manera individual o de manera grupal. Así como los tengo ahorita ustedes en pantalla, el tanatólogo puede dirigir una sesión y puede cerrar los círculos a distancia y pues, se puede pedir también apoyo con la persona del culto que practiquen la familia, la religión que practiquen, puede pedir apoyo también. Okay, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, doctora Adelita? Sí, buenas noches a todos. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, todo lo que ha comentado el médico es bastante importante porque obviamente estamos hablando de muchas circunstancias que de improviso se encuentran o se manifiestan en nuestra vida cotidiana. El hecho de que en unos días y en muy poco tiempo aparece una enfermedad desconocida y de fácil propagación, que por eso le llaman pandemia, crea en primer lugar un shock, puede crear un shock, un trauma en todas las personas que están escuchando esta noticia. Y considero que para las personas que de alguna u otra manera cumplen, por decirlo así, con los requisitos de que son más vulnerables para adquirir esta enfermedad, pues imagínate, se entra en crisis, ¿no? A veces es una crisis que se puede manifestar de diferentes formas, o un trauma, entran en shock repentino, o bien, como comentó el médico Federico, el doctor Federico, pues entran simplemente en una negación, ¿no? Probablemente, y buscan en sus creencias o en su forma de ver la vida, buscan afrontar todas estas circunstancias. Y bueno, entonces tenemos que esta situación crea crisis, crea trauma y obviamente un cambio de estilo de vida que nos hace que dejemos de interactuar con las otras personas. De hecho, el miedo de interactuar con otras personas por adquirir porque se puede adquirir la enfermedad. Y todos esos factores hacen que estemos viviendo en una situación traumática, no solamente los adultos o
no solamente las personas mayores, adultos mayores, sino también los niños, los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Y esto hace que existan una serie o nazcan una serie de circunstancias que nos hagan hablar de algo que evitamos por lo regular y que muchas personas presentan miedo, que es la muerte. La muerte es una situación, obviamente una parte de la etapa de la vida, de la etapa de un ciclo de vida, pero es parte de nuestro ser, parte de este desarrollo, de esta evolución que todos vivimos. Entonces, la muerte viene a ser un tema en el cual, pues, como comenta el doctor, hay que tratarlo, hay que hablarlo, hay que orientarnos para ir progresivamente aceptando esta circunstancia de una manera positiva, de una manera más sana, y que nos ayude a continuar adaptándonos a nuevos estilos de vida. También, obviamente, esto crea un impacto también en la parte de duelo, porque el duelo es la pérdida que todos vivimos en cuanto a nuestra forma cotidiana del vivir, y eso hace que nosotros podamos sentir esta pérdida o negarla, o bien exagerarla, o bien no saber qué hacer. Muchas personas están en sus casas, pero no saben qué hacer en este encierro, no saben a dónde ir, no saben con quién acudir. Por ejemplo, las amas de casa pueden hacer su aseo y luego ¿qué? Los padres iban a trabajar, la mamá tal vez también iba a trabajar, pero ahora tienen que estar en su casa realizando ese trabajo, ¿no? Y entonces todo esto crea una pérdida, no solamente en cuanto a lo que comenta el médico, el hecho de que alguien que ya adquirió la enfermedad, que también entra en estas etapas de duelo, de pérdida o de posible pérdida, también hay una pérdida obviamente psicológica, imaginaria o real, pero hay una pérdida, ¿por qué? Porque hay un cambio de vida completo que te hace que ya no puedas realizar lo que tú comúnmente realizabas, ¿no? Bueno, no sé, alguien que quiera agregar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Marisol, ¿le interesa participar, comentar alguna duda? Aprovechando que tenemos aquí al médico con el conocimiento de cuidados paliativos, tanatología, también la terapia de la risa. Claro, ahorita es una situación que es antagónica, pero también más adelante vamos a abordar cómo es que dentro del duelo, y ha tocado, creo que la mayoría lo hemos experimentado cuando se va a un velorio, dentro del duelo sale los recuerdos bonitos, las carcajadas, los chistes, al menos aquí en lo que respecta a la cultura mexicana. Más adelante hablaremos acerca de eso para quienes nos están viendo en otro lugar del mundo. En la cultura mexicana, cuando se solían, porque ahorita pues no se puede por la pandemia, se solían hacer los velorios, se acostumbraba a dar café, a dar chocolate, a dar en esta región de Chiapas, del sureste mexicano, acompañar con un tamal, con un panecito, ¿sí? Y dentro del velorio se recordaba a la persona en sus mejores momentos, pero más allá del llanto llegaba un momento en el cual hasta se comentaban chistes, se jugaban juegos de mesa. Entonces
es algo dentro de la cultura mexicana, pero adelante, doctora Marisol, bienvenida. Gracias, Luz. Doctor, fíjese, a mí me nace una duda. Al inicio de su plática, usted comenta que es necesario conocer cómo es el enfermo de cuidados paliativos en sí, cómo es, cómo piensa, o sea, de qué manera se le podría decir de este proceso, qué tan bueno es decirle, ¿sí? Y que los familiares, pues, lo sabemos, pero no sabemos cómo decirle, o bien se decide no decirle, ¿no? Ahí me nace esa duda. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una fuerza psicológica enorme en su pensar y que dice, es que me voy a morir, y entra en un proceso de depresión, que probablemente pudiera ser un poco más largo su estar en la vida en condiciones favorables, pero debido a que se le ha dicho, se le ha comentado en relación a esto, porque en tantas ocasiones, por ejemplo, hay varios casos en donde el médico le dice, es que usted o a los familiares en 6 meses se va a morir, en 1 año, y resulta que ese paciente pasa 5 años, 6 años, ha salido de 10 años, y el hombre, la persona sobrevive. Entonces, ¿hasta qué punto será favorable que ya los médicos dijeron, ya no más? Pero resulta que las condiciones posteriormente cambian. Quisiera saber tu punto de vista porque sí he sabido de un caso. Nadie de nosotros pensamos que esto es nuestro último día de vida. A partir de en tanatología, tenía la concepción de que el día de hoy cerca de la muerte que ayer. Y el día de hoy yo no sé si lo voy a terminar. No, yo me despierto por la mañana, trabajo, hago la quiniela. Ya no pude despedirme de mi familia. Ya no pude cerrar mi círculo, ya no pude hacer nada. Entonces, lo recomendable es que nosotros sepamos o partamos de la premisa de que esto es el último día de vida. Y tengo que disfrutarlo al máximo. ¿Ok? Hablar de en qué momento decirle a un paciente que ya va a llegar al cuidado paliativo es cuando ya se agotaron las posibilidades de tratamiento curativo. Cuando ya se le dio quimioterapia, radioterapia, ya no hay, cuando todos los demás compañeros médicos dicen que ya no hay nada que hacer con el paciente. Y eso es completamente falso. Lo que tenemos que hacer a partir de este momento es trabajar en la necesidad de la persona, trabajar en su tenemos que trabajar en su calidad de vida. Tenemos que permitir que esta persona sea autónoma hasta que su cuerpo se lo permita. Es muy frecuente que al paciente se le sobreproteja. Ahí no se le den las noticias, como ya lo comentábamos. Esto es muy dañino, porque el paciente se va sintiendo inútil, se va sintiendo una carga, y asumamos que todo paciente, toda persona enferma, pierde su rol. Como ya comentaba la licenciada Ali,
hay una pérdida. ¿Qué es lo primero que estamos perdiendo? La salud. ¿Qué estamos perdiendo ahora? Estamos perdiendo el trabajo, estamos perdiendo facultades. Calidad de vida en general es tener un trabajo, tener una familia, tener un techo, recibir dinero por ese trabajo, poder hacer lo que queramos en nuestra vida. ¿Sí? Vivirla, disfrutarla, sentirla. Pero calidad de vida en un paciente terminal se reduce a cuestiones muy básicas. Calidad de vida es que yo me pueda bañar solo, que pueda caminar solo y no sea sobreprotegido por mis familiares. Es muy frecuente que el paciente lo tengan ahí en un sillón, en una cama, y no dejen hacer absolutamente nada. Es muy importante que en el tratamiento paliativo enfoquemos a estos pacientes a que vayan haciendo actividades dentro de su normalidad hasta donde ellos pueden. Si se trataba de una ama de casa, pues bueno, a lo mejor no puede cocinar directamente al fuego, pero puede partir las zanahorias, puede pelar los pepinos, puede escoger frijoles. Esto mantiene su mente ocupada al estado de la enfermedad y al mismo tiempo le sirve como defensa ocupacional. ¿Okay? Hablar de tiempo es una aventura muy riesgosa. Si yo emito una vaticinio de tiempo de 3 meses, el paciente y la familia van a estar condenados a esta cifra de 3 meses. Cada día van a estar pensando que ya me falta menos, ya falta menos, ya falta menos, y ya voy a llegar a esos 3 meses. Si muere antes de esos 3 meses, van a pensar que el médico es un incompetente. Y si supera esa cifra de 3 meses, van a pensar tontamente o malamente y ya se curaron. Entonces, hablar de temporalidad en un paciente terminal no es adecuado. ¿Cuánto tiempo va a durar? El tiempo que necesita su cuerpo, el tiempo que su humanidad se lo permita. ¿Okay? Y aquí entramos en un punto importante en cuidados paliativos. Nosotros no hacemos eutanasia. Es decir, no damos ningún medicamento para que el paciente deje de existir. Tampoco los desconectamos y tampoco los mandamos al otro mundo. Claro, se llama eutanasia. Eutanasia es cuando aplicamos tratamientos excesivos en un paciente que ya no tiene ninguna posibilidad de cura. Como un ejemplo de esto podríamos decir que vamos a indicar una nueva quimioterapia o radioterapia a un paciente que ya está demostrado que no le va a hacer ningún beneficio. Otro ejemplo podría ser aquel paciente que a pesar de un diagnóstico de cáncer o de enfermedad renal avanzada o de cardiopatía, la que ustedes quieran, aún así lo intuban, lo conectan a un ventilador y lo tienen ahí conectado por semanas, por meses. Esto se llama eutanasia o y no es adecuado. ¿Okay? El objetivo primordial de cuidados paliativos es llegar a la ortotanasia. Esto se refiere a que la muerte ocurra en la medida de lo más natural y en el momento que sea necesario. ¿Okay? Vamos a dar tratamiento mínimo de soporte sin caer en ninguno de estos dos extremos. Y al mismo tiempo que tratamos la cuestión física, tratamos la cuestión mental, la cuestión espiritual, tanto del paciente como de la familia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Julio.
Déjenme apagar tantito esto. Ok, Julio, ¿tienes algún comentario? ¿Quieres participar? Bienvenido. Sé que tuviste ocupaciones antes, pero el tema o la parte con la que tú piensas o pensabas participar, no sé, está muy interesante. Me encantaría que nos comentaras algo. Creo que ahí me escucho, no sé si me escucho bien. Sí, Saludos a muy bien. Bienvenido. bueno, a aquellos que tengo la fortuna de conocer en persona, qué gusto verlos en la distancia, y los que no, me presento también a todos ustedes que están justamente ahorita viendo este video. Mi nombre es Julio González y el día de hoy les voy a hablar de algo que está muy relacionado con lo que he escuchado pues en esta pizquita de tiempo que estoy con ustedes, y es nada más y nada menos que el déficit socioafectivo, ¿ok? Yo enfoco a niños y adolescentes y promuevo todo lo que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Y tenemos como ese concepto que inclusión son las personas con discapacidad, con algún trastorno, con algún déficit, alguna deficiencia psicológica, física, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la inclusión cabemos todos, absolutamente todos, mujeres, hombres, niños, transexuales, homosexuales, bisexuales, indígenas, por supuesto muy orgulloso de nuestras raíces. Y justamente hablando de la pérdida, yo platicaba con Luz acerca del duelo infantil, porque todo el mundo, pues como adultos en ocasiones buscamos ayuda, ¿no? Externamos con palabras, siento ansiedad, tengo miedo, tengo tristeza, algunos. Otros nos enfermamos simplemente por callar. Este déficit socioafectivo es tan común hoy en día, y es esta parte de la adaptación del niño con fenómenos sociales, culturales, fenómenos económicos, posiblemente sea alguna pérdida, alguna guerra, alguna pandemia como la que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y cómo se manifiesta el déficit socioafectivo? O sea, habla acerca de sociedad y de emociones, de situaciones afectivas, vaya, ¿no? La misma palabra lo describe. Muchos y muchos adultos dicen, es que no es posible que un niño sea tan iracundo, o que un niño sea tan, pues se vea como triste, o este niño sea como más tímido, pero se manifiesta a través de la ansiedad, se manifiesta a través de algunas fobias, racionales o irracionales, dependiendo de cómo querramos verlo. Se manifiesta a través de la tristeza, del llanto, de situaciones que podemos de una u otra manera percibir y que se modifican en el entorno de un niño, ¿no? Y van desde situaciones bastante básicas, el cambiar de una casa, podría ser un duelo para un niño, el que se le haya muerto la mascota, y el duelo infantil, pues vaya, al final de cuentas, pues lo que para algunos es nada, para otros es un mundo, ¿no? Se nos está desbordando. Por eso dicen que no hay gigante pequeño, no hay problema pequeño, porque lo que para uno es, te estás ahogando en un vaso de agua o con agua, para otros es un verdadero problema. En esta situación de la pandemia, por supuesto que los niños han sido demasiado bombardeados durante todo este proceso, porque al final de cuentas dependen y son beneficiados, son víctimas de los propios padres. Imagínense un papá estresado, un papá depresivo, un papá enojado, y damos lo que tenemos. O sea, no hay más. O sea, aunque suene muy utópico, muy romántico, muy básico esto que les estoy mencionando, de verdad, damos lo que tenemos. Por supuesto que no puede crecer un niño en una casa seguro cuando no hay una seguridad. O sea, no puede crecer un niño, o no puede haber una estabilidad emocional cuando solo son gritos, cuando tiene una mamá posiblemente que padezca de algún tipo de neurosis, algún papá ausente, violento. Entonces,
debemos de enfocarnos mucho también en ello, en esta parte del dolor, del duelo. Ellos también perciben, sienten, y es preocupante porque esta generación está experimentando, sobre todo los niños de 3 a 6 años, 7, 8 años aproximadamente, pues como si no se les explica, si no se les da seguridad, si no se les cuenta, si no se les toma en cuenta en la familia, porque yo escuchaba de las muertes, ¿no? De toda esta situación del COVID, e incluso hasta las mismas mascotas se les debe de tomar en cuenta en las despedidas, explicarles, percibirles, darles la prenda, porque son parte de la familia, ¿no? Y algunos van a decir, ay, este está como medio loco, no, pero realmente cuando esto suceda, tomen en cuenta a los menores y a los niños y explíquenles, porque sí lo entienden a su capacidad y a su nivel, por supuesto que lo entienden, por supuesto que lo perciben, y reúnanlos y háblenles de una manera concreta, no de una manera disfrazada de una estrella o metáforas, ¿no? O sea, una manera real a la capacidad que él o ella lo pueda entender, o sea, que estos pequeñitos. Entonces, es muy triste porque muchas personas están falleciendo, víctimas de esta pandemia y de otras enfermedades, y si para nosotros como adultos es sorpresivo, o sea, es momentáneo, es fugaz, imagínense para estos niños que pues las personas adultas son los pilares que los pueden sostener, los abuelitos, los tíos, los padres. Entonces sí es un tema muy amplio y recuerden, se llama déficit socioafectivo. En general, que nunca nos hemos detenido a analizar así como muy detalladamente, ¿no? Y pensar en todos los demás, no nada más en nosotros, ¿no? Que frecuentemente lo que hacemos es eso, enfocar a lo que sentimos nosotros, pero pues también hay que pensar en lo que están sintiendo los demás, ¿no? Que en una situación así, pues salimos afectados todos. Entonces creo que tiene esta plática tiene la relevancia de hacernos reflexionar en esos aspectos. Yo sé que es algo difícil el involucrar a los niños o el explicarle a los niños las cosas que están pasando, pero también pues tenemos que pensar que ellos no tienen a nadie más que los guíe, más que a los adultos, ¿no? Y tienen que ser los adultos de la familia, porque pues ellos son en los que creen, en los que confían, en los que están acostumbrados a que les expliquen cosas. Entonces, creo que es importante esto que están mencionando sobre los niños y pues sí, involucrarlos en que conozcan qué es lo que está pasando desde los adultos en los que ellos confían, ¿no? Creo que eso es una parte importante. Pero pues sí necesitamos, creo yo, leer, conocer más, definitivamente estar mejor preparados. Eso es lo que a mí me está dejando esto, es que sí uno debe estar mejor preparado. En la medida en que uno va conociendo más de todo lo que debería uno de pensar y de todo lo que debería uno de tomar en cuenta, me refiero ahora a lo que dijo Federico sobre todo lo que rodea a esta persona, que debe estar consciente de que está en el camino final de su vida y de cómo se relaciona con los demás. Bueno, creo que justo esa parte de qué es lo que le rodea y cómo ha vivido y qué relación tiene, qué tan cercana es la relación con la gente que está con él, pues de ahí debemos partir, ¿no? Para estar mejor preparados, yo creo. Tenemos que tomar en cuenta todo eso. Y pues a lo mejor
la preparación debe venir desde ahorita, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo en la situación particular, gracias a Dios, pues de mi familia muy cercana, pues no tenemos todavía ninguna afectación. Han sido amigos muy cercanos a la familia, pero todavía ningún familiar directo. Pero creo justo que debemos trabajar desde ahora, de que no es un peligro todavía. Desde ahora debemos trabajar en nosotros, en estas percepciones y en estas reflexiones sobre lo que puede pasar como posibilidad, ¿no? Como posibilidad que deberíamos de contemplarlo siempre, pero no estamos acostumbrados. Nos hace falta, ahora sí que trabajar en eso, ¿no? Trabajar en eso, en estar conscientes de que es una posibilidad, de que va a suceder en algún momento. Y pues tal vez pues sí tiene que ver el cómo hemos vivido hasta ahora, cómo hemos enfocado nuestros sentires y pues definitivamente trabajarlo. Creo que esa es lo que a mí me está quedando pues en claro ahora. Sí, considero que es una época o un tiempo de aprender y de salir fortalecidos de todo esto. Mi muy particular punto de vista, tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera con la muerte, con la despedida, con la vida misma, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que como raza humana somos muy inconscientes de la vida. Por ejemplo, en terapia, se le tiene que recordar a las personas que tienen que respirar, ¿sí? Se les tiene que recordar a las personas de hacerse conscientes del proceso de la respiración. O sea, algo vital se olvida, ¿sí? Algo tan vital no se es consciente. Entonces, establecer una nueva relación con la muerte sería a través de establecer una nueva relación con la vida, con la conciencia del ser, ¿no? Te doy la palabra, médico, por favor. Esto que mencionaba Pérez es un proceso sociocultural. Principalmente los mexicanos nos burlamos de la muerte. Tenemos hasta un día para celebrarla. Entonces, el 2 de noviembre vamos al panteón, tomamos, nos reímos, hacemos fiesta. Pero cuando la muerte nos toca de manera muy cercana, ya dejamos de reír, porque ya es algo que nos está afectando directamente. ¿Sí? Y como les decía hace rato, pensar que el día de hoy puede ser el último día de vida, si yo lo hago consciente, me voy a trabajar, a hacer mis actividades, pensando en esto, y cerrando de alguna manera mis círculos, al despedirme, estoy haciendo mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que si me peleé con mi esposa, tuve alguna diferencia con mis hijos, o discutí con alguien, antes de irme a mi casa, es un momento de decir perdón, o de pedir perdón, e irme tranquilo, irme en paz. Porque no sabemos si vamos a regresar. ¿Sí? En la medida que yo tomé los cursos de tanatología, de cuidados paliativos, créanme que el enfoque de mi propia vida cambió muchísimo. Mis prioridades han cambiado, sobre todo las funciones materiales. Ya no me importa ahorita tener el teléfono más avanzado, el coche más lujoso, y demostrarle a la sociedad que yo tengo y que soy y que tengo muchos recursos. Me importa más lo interno, me importa más lo que sucede adentro de mi casa que lo que pasa afuera. Y esto pues no es fácil enfrentarlo.
¿Cuántas personas conocemos que son vacías por fuera, que viven rodeadas de lujos, pero lo esencial que es el cariño, el amor de una familia no lo tienen? Y eso lo demuestran con sus actos, ¿no? ¿Okay? Ahora, hablando de la cuestión de ese déficit socioafectivo, existe, sobre todo en los niños, es importante, como lo mencionó Julio, que se les dé su lugar en el proceso a estas personitas. Porque estamos de repente inmersos en nuestro propio dolor y no lo volteamos a ver, no lo tomamos en cuenta. Y damos por hecho que ellos no lo van a entender. Pero el niño, neurológicamente, a partir de los 4 o 5 años, ya puede hacer asociaciones sobre lo que es la muerte, sobre lo que significa la muerte. A partir de los 8 a los 10 años, ya lo entienden perfectamente bien. Y lejos de lo que podríamos pensar, ellos lo asimilan mucho más rápido que nosotros. El ejemplo de un niño con cáncer. Un niño con cáncer sabe perfectamente que se va a morir y no le preocupa. ¿Por qué? Porque su cerebro, su pensamiento no están tan contaminados, por así decirlo, con tanta información, con tantas preocupaciones. Ellos ven la muerte como algo natural. Y en el desarrollo de nuestra propia vida nos vamos olvidando de este proceso tan básico. Bueno, hay que recordar que toda esta situación, hasta el momento de lo que se ha hablado, es todo un proceso que obviamente se presenta de diferentes maneras en las personas. Le llamamos el proceso del duelo, que consta de 4 etapas principalmente, y cada una de ellas las personas las viven de diferente manera, las representan en sí y ante su familia de diferentes formas, y que por lo tanto podríamos decir que es normal, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, es normal que se presenten a veces actitudes de choque, de aturdimiento, enojos, estar irritados, porque estamos ante una situación nueva. Y sobre todo si esto se agrava, como dice el doctor Federico, se agrava si tenemos ya un paciente enfermo o que está en ese proceso de muerte, en las últimas etapas, o ya murió. Entonces, obviamente que es normal vivir toda una serie de situaciones y circunstancias emocionales, psicológicas, porque estamos en un estado de desequilibrio y por lo tanto podemos presentar todas estas síntomas o características. Yo recomiendo, como la vez pasada, que siempre es importante contar con el apoyo de un profesional, que se acerquen. En este caso se puede ser una tanatóloga o alguien que sepa de tanatología, que conozca y los pueda orientar, recibir esa orientación, tanto para los adultos como para los niños. No olvidemos, como bien decía Julio, que los niños son estas personas importantes en nuestra familia que muchas veces se les ignora. No pueden creer que un niño esté viviendo una etapa de duelo o se encuentre en una crisis, pero sí lo está. Así como nosotros lo vivimos, ellos también lo viven. Obviamente que ellos desconocen mucho más que nosotros porque ellos todavía les faltan experiencia, les falta información, y es importante también tenerlos en cuenta, informarlos, hablar con ellos conforme a su edad, y para eso podemos acudir con un profesional que nos ayude a hacer esa orientación si es que nosotros no somos capaces o consideramos que necesitamos ese apoyo. Y por mi parte, pues muchas gracias
Me dio gusto estar con todos ustedes en este panel. Muchísimas gracias, como siempre, Adelita. Julio, ¿quieres concluir, por favor? Muchas gracias. Bueno, yo tengo una recomendación para todos ustedes el día de hoy, que es un cuento que habla justamente del duelo infantil. Cuando yo lo leí, de verdad que lloré. Fue inevitable hacer conexión con este cuento. Y son unas autoras que se llaman Elisa Ramón y Rosa Osuna. Este cuento se llama No es fácil, pequeña ardilla. Y brevemente les voy a dar una sinopsis. Es una ardillita que pierde a su mamá y la ardillita, a pesar de ser niña, le perdió el sentido a la vida. Estaba enojada, estaba triste porque cuando veía cosas hermosas, se entristecía más porque su mamá no podía ver esas cosas hermosas que ella percibía. Estaba tan enojada con la vida que esa niña, esa ardillita, comenzó a tener problemas, conflictos, amargura, y el desenvolvimiento de cómo ella capta la muerte de su mamá es sumamente muy hermoso y muy comprensible para los niños y sobre todo muy empatible también para nosotros los adultos. Me gustaría también agregar que en esta parte de personas vulnerables no nos olvidemos de aquellas personas que tienen alguna imposibilidad para pues mostrar independencia o autonomía. Estamos hablando de algunas personas que presentan discapacidad que también son vulnerables en este proceso, porque no puedo cargar contigo ahorita porque estoy con el dolor. Entonces, aquellas personas que pues están pasando en estos momentos tiempos difíciles en pérdidas humanas, pérdidas emocionales, pues al igual como dicen aquí las doctoras y el doctor Islas, que bueno, son muy buenos especialistas, busquen ayuda profesional, asesórense, oriéntense, está bien, está permitido llorar, por supuesto que aunque sean ustedes muy fuertes, aunque sean los pilares de la familia, es válido también derrotar ocasiones si está permitido y por supuesto les mando un abrazo enorme. Mil disculpas también por haber entrado un poco tarde, bueno, bastante tarde, pero por algunas cuestiones laborales, pues hasta ahorita me pude reunir con ustedes y les agradezco la atención prestada y es un gusto verlos y escucharlos sobre todo. No, pues como siempre, encantada de tenerlos acá. Doctora Tere, ¿quisieras concluir, por favor? Bueno, yo pues prácticamente estoy como espectadora. Creo que nos han enseñado como biólogos, yo me considero bióloga, nos han enseñado a ver la parte de composición de células y esto que tiene que ver con la vida. A eso lo relacionamos, estamos acostumbrados a relacionarlo con la composición. Pero esto también nos ha puesto el freno de no considerar la muerte como parte de este proceso, de verlo más natural, creo yo. Entonces, siento que es importante considerar estos procesos como parte natural de la vida. Deben ser considerados así de forma tal que no sea un caos cuando nos sucede de forma cercana. Yo les agradezco a los que están preparados para hablar de los temas, de este tema, que nos hayan dado esta guía. Definitivamente sí hace falta consultar especialistas y trabajar en eso, ¿no? En esta apreciación que debemos tener. Eso es lo que yo me llevo y bueno, yo les agradezco que me hayan permitido asistir. Muchas gracias. No, pues qué honor tenerte por acá. Muchas gracias por estar, por participar.
tus comentarios, aunque sea desde otro contexto, son súper importantes porque, pues de hecho, esta plataforma, esta plática, esta charla de un cafecito en la distancia, pues es hecha precisamente para todos, o sea, sin importar clase, condición, para todo ser humano que en este momento esté atravesando por el proceso de duelo, para todo ser humano, para toda persona que esté con la zozobra de qué va a pasar con su familiar que está allá adentro, a toda aquella persona que tiene que vivir un duelo porque ya no está el trabajo, ¿sí? A todo padre de familia que voltee a ver que el niño está sintiendo igual que él, por tal vez situaciones que tal vez él no le da importancia, por el cambio de casa, por estar en confinamiento con otros primos, o sea, porque se tuvo que dejar la casa, porque papá o mamá ya no están en el mismo trabajo, o porque pues no sabe dónde quedó el abuelito, ¿verdad? Para concluir, por favor, médico Federico Islas, te agradezco infinitamente hayas podido asistir y ojalá sigas asistiendo a esta reunión de todos los lunes. Para concluir y para cerrar, ¿qué le recomiendas a las personas sobre pues quién realmente o qué hacer para poder obtener los cuidados paliativos si están interesados para el cierre de ciclo, para el acompañamiento con tanatología? Sé que los dos temas son bastante amplios, los podemos seguir ahora sí que aclarando y conversando por más tiempo en otras reuniones, pero por el momento, ¿con qué deseas concluir? Primero que nada, muchas gracias por venir aquí a su casa de manera virtual. Pues aquí estamos en la casa. Gracias por venir. Gracias. Gracias por hacerme parte de esto. Y la recomendación es prepararnos y buscar ayuda, buscar información sobre lo que son cuidados paliativos, sobre lo que es tanatología. Desafortunadamente todavía a nivel común la gente no sabe lo que hacemos, se está con unas ideas falsas tal vez de lo que es cada una de las disciplinas. Hay mucha confusión todavía y es el momento de reflexionar, de ponernos a ver, de utilizar todo este tiempo que tenemos libre para conocernos a nosotros mismos, para prepararnos no solo para lo peor, prepararnos para ir hacia nuestro ser interno, conocerlo y reforzarlo, ¿ok? Con este reforzamiento vamos a llegar a un término de la vida mucho más pleno, ya sea propio o sea de algún familiar. Vamos a comprender y a entender mejor su trascendencia, ¿ok? El duelo, pues no es nada más la pérdida de la vida, como ya bien lo decían. El duelo es perder algo significativo. Si a mí se me pierde mi celular, pues a ustedes no les va a importar, pero es mi celular, son mis fotos, son mis archivos, es mi vida, es mi historia que está ahí. Y es una pérdida significativa para mí, ¿ok? Si entendemos el concepto con algo tan básico como un aparatito, pues podemos extenderlo a pérdidas mayores, ¿ok? Y pues bueno, les invito a que visiten mi página de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. Está en Facebook y ahí podemos atenderles, agendar una cita. Por el momento solo estoy viendo consultas a domicilio y pacientes que no sean de coronavirus. Gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Mira, como comentaba Tere, nosotras como que estamos un poquito más metidas en cuestiones celulares, intracelulares, mecanismos y todo este rollo, ¿no? Pero algo bien importante que a mí me quedó, que puedo concluir y que debo de tomar en cuenta, es
lo que comentó el doctor en relación a lo que tiene que ver con el paciente que necesita los cuidados paliativos. El hecho de que uno quiere sobreproteger, ¿sí? Y en lugar de ayudar, está haciendo daño al paciente. Eso me quedó muy claro. Y créame que haré todo lo posible. Tengo una madre de 83 años. Hasta ahorita está estable. Sí, gracias a Dios la tenemos ahorita sí bien protegida. Eso esperamos, ¿verdad? Ya será de Dios, pero está bien. Y otra de las cosas que, como ahorita yo ya no tengo niños, tengo un adolescente y un adulto, me impactó mucho lo que dijo Julio. Y es cierto, ¿no? Cómo los niños, esto les puede hacer un daño psicológico, yo creo que para toda su vida. Si así como ha habido violencia con las mujeres o violencia intrafamiliar, porque también a veces los hombres también son violentados. Entonces, imagínense los niños que hablan menos, ¿no? Que te callas porque te callas, o les pegan y siento que también son parte muy vulnerable, ¿no? Entonces, eso también me lo llevo y tratar, ¿no? De hecho, ahorita ya estaba pensando en amigas que tienen niños y tomé en cuenta los autores que comentó Julio para poder decirles, ¿no? Que se hagan ese favor de leer el libro porque ninguno de nosotros, sí, estamos inmunes, protegidos al 100% y decir que en realidad si llegáramos a tener este virus, no va a pasar nada. No sabemos en realidad, son tantos los mecanismos que hay e incluso que dicen que nuestro sistema inmunológico no protege en algunos casos, en otros sí. En fin, hay tantas preguntas que hay que hacer y resolver en relación al virus, que yo creo que lo más importante es trabajar esta parte psicológica, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con el sistema inmunológico, muchísimo. Y no es trabajada, ¿no? El tratar de encontrar ese equilibrio emocional en la familia es bastante difícil. Pero si tratamos de leer, de ver un poco más, gracias a Dios hay muchas pláticas y formas de consultar gratuitas. Y creo que esa es una parte muy importante para poder difundir a las personas que conocemos, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevo, ¿sí? Y muchísimas gracias por invitarme, Luz. De verdad te lo agradezco, ¿no? ¿Sí? Y pues, buenas noches a todos.